Bienvenidos a una cápsula más de subáreas del derecho. Hoy vamos a revisar un tema que, bueno, si lo revisamos de manera conceptual, podría considerarse como un tema pequeño, es el de división de poderes. Sin embargo, dentro del derecho, pues es un tema que representa un principio fundamental de manera constitucional. Porque bueno, en este sentido, aquí se revisa cómo se organiza el ejercicio del poder estatal mediante la distribución de esos órganos que de alguna manera, bueno, funcionan de manera autónoma y recíprocamente están controlados por el Estado. Y que la finalidad de estos órganos, bueno, es evitar la concentración del poder para garantizar la protección de los derechos fundamentales y preservar un equilibrio institucional. Eh, digamos que entonces este tema da da muchas herramientas para debatir acerca de la importancia y la relevancia que hay entre los poderes del Estado. Bueno, vamos a iniciar a modo de introducción, eh, pues tendríamos que revisar que la división de poderes precisamente va a constituir un elemento principal de la estructura del constitucionalismo moderno y del Estado democrático de derecho. La finalidad, bueno, como ya lo mencionaba, es evitar esa concentración del poder político para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Este principio, bueno, es el que organiza el ejercicio del poder estatal mediante la distribución en órganos distintos. Cada órgano va a tener una función específica y un mecanismo de control recíproco. Esta división de poderes, bueno, no solo sería una organización política o no sería como una mera técnica de organización, sino que se vuelve un instrumento jurídico que va a limitar el ejercicio arbitrario del poder público. Eh, aquí, bueno, hay un autor que lo mencionaba, que es Montesquieu. Él decía que cuando el poder se concentra en una sola autoridad, bueno, pues existe ese riesgo de que el abuso esté presente. Y por eso es que la libertad política exige que el poder detenga al poder. Vamos a conceptualizar un poco esto de la división de poderes para poder aterrizarlo en una idea más concreta. La división de poderes va a definirse como ese principio constitucional en el cual, bueno, mediante el cual las funciones del Estado se distribuyen entre distintos órganos independientes. Estos se van a encargar de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, con el fin de evitar la concentración del poder y garantizar ese equilibrio institucional del que les hablaba. Desde una perspectiva jurídica, bueno, este principio va a implicar la distribución de funciones estatales, la autonomía relativa de los órganos, un control y un equilibrio entre los poderes y la limitación del poder público. Bueno, ¿qué le da origen y fundamento teórico a esta parte de la división de poderes? Hablamos de un autor del que ya les mencionaba ahorita, Montesquieu. Eh, Él tiene una obra en donde el fundamento teórico de la división de poderes, bueno, se ve reflejado. Él formula esta teoría clásica de la separación del poder político en tres funciones esenciales. Él hablaba del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Y él mencionaba algo que dice así: todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él. Entonces, de esta idea, de esta tesis, él decía que precisamente la división del poder constituía un mecanismo preventivo contra el despotismo. Y bueno, posteriormente el constitucionalismo moderno viene a desarrollar esta teoría, incorpora otros mecanismos de cooperación y de control entre poderes, conocido como sistemas de peso y contrapeso. Y bueno, especialmente en el modelo constitucional estadounidense podemos observar esta característica de pesos y contrapesos.
Bueno, para nosotros existen tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo va a ser aquel órgano que tiene la función principal de crear, modificar y derogar normas jurídicas. Bueno, representa la voluntad popular mediante órganos representativos. Sus funciones principales son elaborar las leyes, reformar algunas normas en la Constitución, controlar al Poder Ejecutivo y aprobar presupuestos públicos. Digamos que, bueno, el Poder Legislativo va a constituir ese órgano de producción normativa del Estado y su función produce normas generales dentro del sistema jerárquico del orden jurídico. Aquí en México, ese poder legislativo está depositado en el Congreso de la Unión. Estamos hablando de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Bueno, y luego también tenemos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene como función principal la administración pública y la ejecución de las leyes. Dentro de sus funciones principales encontramos el ejecutar las leyes, dirigir la política pública, administrar los recursos del Estado y mantener el orden público. Digamos que, bueno, el Ejecutivo es quien va a materializar las decisiones normativas mediante la administración pública. Su función va a implicar la aplicación concreta de las leyes, pero también van a estar sujetos a control del legislativo y del Poder Judicial. En el sistema mexicano, el Poder Ejecutivo se deposita en el presidente de la República. Actualmente, bueno, es en la presidenta. Y tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene la función de interpretar y aplicar el derecho para resolver conflictos y garantizar la constitucionalidad de los actos del Estado. Entonces, dentro de sus funciones principales vamos a encontrar la resolución de controversias jurídicas, la interpretación de las normas, controlar la constitucionalidad y proteger los derechos fundamentales. Bueno, aquí el Poder Judicial va a ser el garante de los derechos y de alguna manera es quien va a limitar el poder político mediante el control de la legalidad y la constitucionalidad. Para México, bueno, el Poder Judicial de la Federación va a estar encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, aquí podemos encontrar ese sistema de pesos y contrapesos en la división de poderes. No quiere decir que exista una separación como tal de manera absoluta, sino que hay una relación de colaboración. Entonces, en esta diapositiva ya de manera concreta les pongo unas características para identificar precisamente esa vinculación de colaboración que existe entre los mecanismos de control para esta vinculación o esta colaboración que tienen los tres poderes. Hablamos de que, bueno, existe el veto ejecutivo de leyes, hablamos de que existe control constitucional del Poder Judicial, hablamos de que existe fiscalización legislativa del Ejecutivo y, bueno, la responsabilidad política de los funcionarios públicos. Entonces, el Poder Legislativo, aunque tiene la función principal de crear reformas o derogar leyes, siempre va a representar la voluntad popular y es el órgano encargado de establecer normas generales. El legislativo, bueno, pues sería esa parte del poder, ese poder que tiene como función principal aplicar las leyes y dirigir la administración pública. Y el poder judicial, que bueno, en este sentido, es quien va a interpretar y aplicar el derecho como tal. Bueno, en función a esto de la división de poderes, actualmente existen varias teorías clásicas que han evolucionado debido a la complejidad del Estado moderno. Varios autores sostienen que existe una interdependencia funcional entre estos poderes y, pues, de alguna manera, una expansión del poder administrativo. Entonces, entre los fenómenos contemporáneos, bueno, vamos a hablar de el fortalecimiento que ha tenido el poder ejecutivo, la aparición de órganos constitucionales que ahora son autónomos, del control judicial, de las políticas públicas y de la constitucionalización del derecho. Bueno,
La importancia de esta temática es porque la división de poderes tiene funciones fundamentales. Previene el autoritarismo, garantiza el equilibrio institucional, protege los derechos fundamentales, fortalece la legitimidad democrática, regula el ejercicio del poder público. Digamos que esto va a constituir uno de los pilares constitucionales más importantes dentro del derecho. Y bueno, eh, al ser esto un pilar esencial, tenemos que considerar que es un principio fundamental. Y entonces la finalidad principal de esta división de poderes va a ser esa concentración del poder. Bueno, más bien sería evitar esa concentración del poder y, bueno, mantener y preservar un equilibrio entre los tres. Entonces, digamos que más que una estructura organizativa, digamos que es una condición indispensable para el principio de libertad, de legalidad y de justicia. Y bueno, vamos a pasar a la parte del repaso. Eh, Como primer pregunta tenemos, ¿cuál es la finalidad principal de la división de poderes? Acuérdense que este es uno de los elementos clave y es evita la concentración del poder en una sola autoridad. Entonces, la respuesta correcta es C, evita el abuso del poder y protege la libertad. Y en esa libertad, pues, se engloban los derechos fundamentales de los individuos. Dos, ¿quién es considerado el principal teórico de la división de poderes? Bueno, hablábamos de que Montesquieu es el creador de este principio clásico de la división de poderes. Entonces, la respuesta correcta es la B. Pregunta número 3. La función principal del poder legislativo es, acuérdense que este poder va a tener la facultad de crear normas o derogarlas, ¿no? Entonces, aquí la respuesta correcta sería C, crear y modificar leyes. La pregunta número 4 dice, ¿por qué el poder judicial es considerado un contrapeso del poder? Recuerden que el poder judicial controla la correcta aplicación de las leyes. Y en ese sentido, bueno, pues da paso a la constitucionalidad, ya que como autoridad protege el orden jurídico y los derechos fundamentales. Entonces, la respuesta correcta sería C, porque puede declarar la inconstitucionalidad de actos y leyes. Y pregunta número 5. La división de poderes en el constitucionalismo moderno se caracteriza por, bueno, en los estados modernos hablábamos de que los poderes no están aislados, sino que tienen una vinculación, tienen que colaborar entre ellos y de alguna manera pues también tienen que controlarse de manera mutua para mantener un equilibrio institucional. Entonces la respuesta correcta sería C, un sistema de colaboración y contrapesos. Les dejamos la bibliografía revisada para el desarrollo de este tema. De igual manera, si requieren bibliografía complementaria, bueno, pues pueden contactarnos a través de nuestros medios y con mucho gusto les estaríamos brindando bibliografía complementaria para ahondar en esta temática. Les agradezco que estén asistiendo a estas cápsulas y nos vemos en la siguiente.